En el video anterior estuvimos analizando el sistema de numeración sumerio, acadio, babilónico y nos sirvió para poder aprender a clasificar los sistemas de numeración en base a su forma de escritura. Ahora que tenemos claro lo de notación unaria, ordinal, multiplicativa y posicional, vamos a mirar en el caso de los sumerios qué estrategias usaban para hacer las operaciones. Y vamos a analizar algunas otras civilizaciones para ir comparando los sistemas numéricos y las formas de operar con ellos. Para sumar y restar, los sumerios aplicaban un sistema bastante parecido al nuestro. Esto es, si tengo que sumar o restar, hago agrupación simple o agrupación mixta entre los términos que están dentro de la primera columna. Lo mismo hago con los de la segunda columna, lo mismo hago con la de la tercera. Y en caso de que se pase de 60 en este caso, cuando nosotros trabajamos en sistema decimal, cuando vemos que en nuestra numeración se pasa del número 10 o nos falta para llegar al 10 en la operación que queremos hacer dentro de una columna, desarmamos un paquete de la columna siguiente y así disponemos de 10 elementos nuevos para poder operar dentro de la columna anterior. Los sumerios hacían algo similar. Cada vez que necesitaban 60 elementos, desarmaban un elemento de la columna siguiente y cada vez que en esa columna tenían más de 60 elementos, armaban un paquete que pasaban a la columna siguiente. Lo sorprendente de los sumerios era su forma de multiplicar. Extrañamente los dioses los habían provisto de tablillas en las que figuraban el valor de los números elevados al cuadrado y el valor de un número dividido por 2. Con estos datos operaban para hacer las multiplicaciones. La receta dada por los dioses para hacer una multiplicación era tomar los términos a y b a multiplicar, sumarlos y elevarlos al cuadrado, o sea, hacer el cuadrado de la suma de los dos números. A este valor le restaban el cuadrado del primer número y el cuadrado del segundo número, y al resultado total lo dividían por 2. En la actualidad, nosotros que manejamos todos los desarrollos que se han hecho en la matemática a lo largo de la historia, podríamos decir que se trata de un despeje de un binomio cuadrado, pero los sumerios no operaban con binomios cuadrados, casualmente porque su dificultad era poder multiplicar. Así, por ejemplo, si quisiéramos multiplicar 5 por 6, tendríamos que ir a buscar la tabla provista por los dioses, el valor de 5 más 6, o sea, 11 elevado al cuadrado, el valor de 5 elevado al cuadrado y el valor de 6 elevado al cuadrado. Cuando obteníamos esos valores, hacer la resta y buscar en tabla el valor de 60 dividido 2, que también estaba. Finalmente llegamos a la conclusión de que 6 por 5 es 30. Parece bastante obvio deducir que no tenían claro el concepto de multiplicación. Esto es, la suma repetida del primer número tantas veces como dijera el segundo número. En el caso de la numeración egipcia, podemos clasificarla como ordinal, de agrupación compuesta y con una estructura decimal, aunque no con base decimal porque no era una notación posicional. Los números estaban representados por dibujos relativos a su vida social. Por ejemplo, la vara representaba el 1, un arco representaba el 10, una cuerda enrollada representaba el 100, la flor de loto representaba el 1000, un dedo apuntando hacia lo alto representaba el 10.000, un renacuajo o en alguna etapa de crecimiento hasta una rana representaba el 100.000, y el número del millón, que a su vez tenía la misma representación que el infinito, se representaba con un hombre adorando con los brazos extendidos hacia Dios. Si los egipcios hubieran querido representar el número 8352, hubieran dibujado 8 flores de lotos, 3 sogas enroscadas, 5 arcos y 2 varas. Es una agrupación compuesta, por lo tanto, si cambiáramos de lugar alguno de los elementos, no influiría en el valor total del número. ¿Cómo resolvían la suma? Supongamos que a este número le queremos sumar 12.060. O sea, un dedo apuntando hacia arriba, 2 flores de loto, ninguna cuerda enrollada, 6 arcos y ninguna vara.
Si hiciéramos la suma, obtendríamos 2 varas, 5 y 6 arcos, 11 arcos, 3 cuerdas enrolladas, 8 y 2, 10 flores de loto y un dedo apuntando hacia arriba. Obviamente después de eso podíamos ver que habían 11 arcos y por lo tanto con esos 11 arcos hacíamos un paquete de 10 arcos y colocábamos una cuerda enrollada más y nos quedaba un solo arco en la segunda columna. De igual forma, 10 flores de loto nos permitían hacer un nuevo paquete y formar un dedo apuntando hacia arriba, además del que ya existía. Así el resultado es 2 dedos apuntando hacia arriba, ninguna flor de loto, 4 cuerdas enrolladas, un arco y 2 varas. Dicho en nuestro sistema decimal convencional, 20.412. Pero ahora, ¿cómo hacían los egipcios para multiplicar? En este caso podemos ver que sí está la idea intuitiva de que la multiplicación es una suma repetida del primer término, tanto como lo indique el segundo. Los egipcios comenzaban escribiendo el 15 e indicando que era una sola repetición. Después escribían el 30 y decían es el doble de repeticiones. Después el 60 y decían es el doble del doble, o sea, 4 repeticiones. 120, 8 repeticiones. 240, 16 repeticiones. 480, 32 repeticiones. 960, 64 repeticiones. Podríamos seguir así duplicando tanto como necesitáramos, pero vamos a probar multiplicando 15 por 37. Para multiplicar 15 por 37 no necesitamos sumar al 15 64 veces. Entonces nos quedaremos con el término anterior. La suma repetida 32 veces del número 15 es 480. Pero nosotros necesitamos repetirlo 37 veces. O sea, necesitamos 5 veces más. Buscamos la suma repetida 4 veces y la suma repetida una vez. Por lo tanto, el resultado de la multiplicación total será 15 una vez, más 60 4 veces, más 480 32 veces. El resultado final de multiplicar 15 por 37, 555. Pero los egipcios además eran capaces de dividir. Por ejemplo, tomemos una división cualquiera, 45 dividido 7. Aplicaban más o menos el mismo criterio que para la multiplicación. Esta vez buscaban el duplo y el cuádruplo del 7. Así, 7 es el 7 repetido una vez. 14 es el 7 repetido 2 veces. 28 es el 7 repetido 4 veces. 56 es el 7 repetido 8 veces. Pero para nuestro caso es suficiente con llegar a las 4 repeticiones, porque ya para las 8 repeticiones se nos pasa de 45. Ahora bien, con el 28 solo no estamos lo suficientemente cerca del 45. En cambio, 28 más 14 nos lleva a 42, que ya está más cerca del 45. No podemos sumarle el 7 porque se nos pasaría del valor. Entonces simplemente vamos a tomar los términos 4 y 2, que es la cantidad de veces que podemos repetir el 7 para acercarnos al 45. 2 más 4, 6. Si dividimos 45 dividido 7, el resultado entero que nos da es 6. Pero claro, ¿cuántos elementos más nos están sobrando? ¿Cuántas unidades nos quedaron sin dividir? La operación era similar a la que solemos hacer nosotros en una división. Nosotros vemos cuánto es el resultado de 6 por 7, 42, y vemos cuánto nos falta para llegar al 45. En el caso de los egipcios, sumaban los valores que habían encontrado, esto es 28 y 14, volvían a obtener el 42 y hacían la resta entre 45 y 42 para enterarse que el resto de la división era 3. Para referirnos a la matemática china, tenemos que hacer notar que son muy pocos los hallazgos arqueológicos encontrados previos al 500 a.C. Entonces mencionaremos algunos hitos como para tener referencias de que
sí existió algún tipo de matemática, pero no la tenemos demasiado delimitada como para poder hacer de ella toda una argumentación teórica. En primer lugar, tenemos que hacer notar que hay hallazgos de cerámica de 17.000 años antes de Cristo, pero en estas no figuran ningún dato de actividad matemática en particular. Entre el 3000 y el 2000 antes de Cristo, la dinastía que unificó a todos los pueblos sedentarios de la zona que vivían enfrentándose, siempre en lucha, fue la cultura Loxan. Esta los nucleó alrededor de una obra faraónica para el momento, que era el desvío del río Amarillo, que continuamente inundaba a todos los pueblos, pero a partir de allí tomó fortaleza como conductora de toda esta sociedad, por lo que se empezaron a hacer todas las actividades en conjunto, funcionando como una sola cultura. Es en este periodo donde, por ejemplo, se encontraron restos de un observatorio astronómico, el Taosi. Tiene la particularidad de tener 13 columnas que separan los 12 meses y las estaciones del año en función de la posición de la salida del sol durante todas las distintas épocas del año. Para el 2000 a.C., durante la dinastía Xiang, encontramos hallazgos de chino arcaico en huesos y bronce. Durante esta época el clan Shang domina prácticamente todos los sectores de la China conocida y aplica un sistema del tipo feudal. Esto es, cada grupo tiene control sobre un determinado territorio, pero le rinden parte de sus ganancias al monarca principal. Es durante este periodo donde aparecen Confucio y Lao Tse, por lo que durante esta época empiezan a ser muy influenciadas tanto las actividades políticas como las actividades de cada uno de los integrantes del pueblo, de su cultura, con ideas como las de el respeto al otro, el respeto a la naturaleza, a la vida en general, y es durante este periodo, aproximadamente 1500 años antes de Cristo, en donde se encuentran algunos hallazgos arqueológicos referidos a la matemática. Para el 500 a.C. ya dominan el hierro, y entre el 500 y el 200 aparece el ábaco. El consenso popular atribuye el ábaco a los chinos, pero en realidad simultáneamente en distintas culturas aparecen sistemas muy semejantes para hacer cuentas. Los hebreos, en lugar de mover cuentas dentro de un ábaco, hacen líneas en la tierra y sobre estas líneas desplazan semillas, piedras, que las usan para contar. Por eso es que se cree que ábaco proviene de una palabra hebrea que significa polvo o tabla, porque se operaba como si fuera una mesa en forma horizontal. Lo cierto es que de todo este proceso que hemos mirado, queda muy poco material, muy pocos registros, porque los chinos hacían sus anotaciones pintando en cañas de bambú. El paso del tiempo, las guerras, las ciudades incendiadas, la destrucción, la quema de todo lo conquistado por los clanes, hizo que prácticamente de este material no llegara nada hasta nuestros días. Sí empezamos a tener material a partir del 221, cuando el clan Qin unifica nuevamente a toda la región, después de producirse nuevamente un montón de luchas entre los sectores divididos, y los unifica en un reinado. Esta vez el emperador Qin aplica un sistema legalista pero pacificador. Se funden todas las espadas de hierro del reino para hacerse 2 estatuas, pero con esto pacifica a su pueblo. Es recién para el año 100 después de Cristo que Kai Lung, el consejero del emperador He, inventa el papel tal como lo conocemos. A partir de aquí tenemos mucho más registros de qué sucedió tanto en China como en otros pueblos de la época. Con todas las luchas, los diferentes clanes, los cambios de dirigentes, también una variedad de cambios dentro de la notación matemática. Pero a partir de que se conformó en una sola nación, podemos encontrar una forma muy ingeniosa de operar realizando las multiplicaciones. Supongamos que queremos multiplicar 336 por 24. Para ello representábamos el 300 con 3 líneas verticales, el 30 también con otras 3 líneas verticales, y el 6 del 336 con otras 6 líneas verticales. Para multiplicarlo por 24 representarían también el 2 con 2 líneas horizontales y el 4 de los 24 con 4 líneas horizontales. El primer paso será ver cuántas intersecciones hay entre
los términos que representan las unidades, esto es, en cuántos puntos se intersectan el 6 y el 4. Como podemos ver, son 24 puntos. Esto nos va a representar que hay 4 unidades y 2 decenas. Ahora vayamos a ver cuántas decenas hay. Para eso tenemos que ver la intersección de las unidades con las decenas. Esto es, el 6 con el 2 y el 3 con el 4. Si contamos la cantidad de puntos, veremos que son 24. Pero a esto hay que agregarle las 2 decenas que nos habían quedado al multiplicar los puntos rojos, con lo que nos quedan 26 puntos verdes, 26 decenas. Nuevamente tenemos el mismo detalle. 6 van a ser decenas y 2 van a ser centenas. Ahora observemos la cantidad de centenas que tenemos. Va a ser el punto donde se intersectan las unidades con las centenas o las centenas con las unidades. O sea, el 2 con el 3 y el 4 con el 3, los puntos amarillos. Aquí tenemos 18 puntos, más los 2 que acarreábamos de los puntos verdes, van a ser 20. Finalmente, analizamos las unidades de 1000. Para eso tenemos que intersectar centenas con decenas. El 2 con el 3. Hay 6 puntos en la intersección, más 2 que acarreábamos de los puntos amarillos, 8 puntos. El resultado es 8064. El método es muy ingenioso y relativamente sencillo en cuanto a que solo tenemos que hacer la suma de las intersecciones que nos van quedando dentro de una matriz de puntos a 45 grados. Los musulmanes, por su parte, fueron un pueblo nómade que vivió en el desierto y que no tenía mayormente un desarrollo matemático. Pero para el siglo VII, un caravanero muy entusiasta de las historias de Jesús y de mantener numerosas charlas con los peregrinos que iban a orar a la Meca, el lugar sagrado de los árabes, se encontró en 2 oportunidades teniendo visiones con el arcángel Gabriel. Y este lo proclamó pastor de Dios y a partir de allí se fundó una nueva religión. Este pastor, el profeta Mahoma, comienza a predicar el cumplimiento de más de 6.000 preceptos que le dictara el arcángel Gabriel y que él memorizara porque era analfabeto. Pero a partir de este suceso comienza a unificarse todo el pueblo musulmán y a desarrollarse allí una cultura que a posteriori enriquecerá a todas las culturas del mundo. Será de los trabajos matemáticos hindúes y del aporte de los musulmanes de donde saldrán los números indoarábigos y las primeras estructuras matemáticas del álgebra. Aunque la presentación gráfica es algo más elaborada, podemos observar que sigue el mismo criterio que la forma de multiplicación china. De igual forma ubicaba el 336 en forma horizontal y el 24 en forma vertical, pero el número de intersecciones lo colocaba dentro del cuadrado respectivo, separando decenas de unidades. Así, la estructura completa haría que el 3×4 del primer cuadrado superior izquierdo quedaba completado con un 1 y un 2 de 12, pero separado en decenas y unidades. El 3×2, 6, quedaba separado en 0 decenas y 6 unidades. Cuando se completaban todas las intersecciones, solamente quedaba sumar los términos a 45 grados. De igual forma, en el primer triángulo superior derecho nos queda solo el 4, en la segunda diagonal 2 más 2 más 2, 6, en la tercera diagonal 2 más 1 más 6 más 1, 10, o sea 0 unidades de esa diagonal y una decena que sería trasladada a la diagonal siguiente. En la diagonal siguiente 1 más 6 más 0, 7 más el término que traíamos de la diagonal anterior, 8. Y en la última diagonal 0. Como era de esperar, nos queda el 8064 como resultado. No es de asombrar cuando observamos cómo multiplicaban los hindúes la semejanza que hay con la multiplicación de los árabes, ya que estos últimos abrevaron en la recopilación de los conocimientos griegos más los trabajos propios que habían hecho los hindúes. El pueblo ruso, en cambio, tiene un criterio de multiplicación totalmente diferente. Toma el 336 y el 24 y empieza
a dividir por 2 al primero y a multiplicar por 2 al segundo. Esta tarea es de más fácil realización que hacer la multiplicación de los dos términos directamente. Entonces se encuentra que el 336, al dividirlo por la mitad, le da 168. Y el 24, al duplicarlo, 48. El 368, al dividirlo por la mitad, 84. Y el 48, 96. Así se sigue con el 84 dividido a la mitad, 42. El 96 duplicado, 192. El 42 dividido a la mitad, 21. Y a este lo marcamos en rojo porque ya nos damos cuenta que al dividirlo por la mitad no va a dar un número entero. Seguimos haciendo el mismo proceso, duplicamos el 192, 384, y cuando nos toca dividir el 21 ponemos la parte entera, 10. Lo mismo hacemos con el 384, 768, y nuevamente dividimos el 10 por 2 y nos da 5, que nuevamente lo pondremos en rojo porque no va a ser divisible por 2. La duplicación del 768, 1536. Dividimos el 5 por 2 y nos da 2 partes enteras, y la duplicación 3072. Dividimos el 2 en 2 partes y nos da 1, y duplicamos el 3072 y nos da 6144. Ahora sumamos los números en rojo y el resultado total es el resultado de la multiplicación de 336 por 24. Nos queda ahora por ver la multiplicación en los pueblos de América, pero esto será para otro video.